el obsequio que le entregamos. Tenemos invitados en los estudios de LT7 y Canal 13 de Corrientes. Bueno, una de las cuestiones centrales que se vienen discutiendo y que necesariamente van a tener que ser encaradas en el arranque de la gestión del presidente electo Javier Milei son las vinculadas a la reforma del Estado. Y el Club de la Libertad, que viene promoviendo charlas muy interesantes hace bastante tiempo y a quienes fallo permanentemente porque me invitan, pero generalmente son vespertinas las citas, y yo por la tarde ya conté que tengo un compromiso con Julián para ir haciendo algunas cosas encaminando las cuestiones de salud de mi hijo, me alejan de la chance de poder participar de charlas muy interesantes. Pero hoy tenemos acá a Aldo Abraham, economista y responsable de la Fundación Libertad y Progreso, que viene a compartir esta muy interesante jornada de charlas alrededor de este tema. 12:30 está Leandro Esdero, el gobernador electo del Chaco, a propósito de la gente que nos ve en el Chaco, también participando de la charla, y Ricardo Caito Leconte, integrante del Club de la Libertad, para compartir una charla. A los dos les agradezco la paciencia de aguantarnos un poquito y de compartir esta charla. ¿Cómo les va? Muy bien, para mí es un placer estar acá, así que es un placer estar en Corrientes, de hecho, y por lo que me cuentan... varias veces, ¿no? Sí, he venido varias veces, y por lo que me cuentan hasta hicieron que esté bárbaro el clima para que venga, así que les tengo que agradecer. Ustedes, qué menos, ¿no? Vino a Noruega, no a Corrientes, porque esta temperatura para el 24 de noviembre... Ando con saco por la calle. Parece un verano noruego, ¿no? Sí. Bueno, qué tema la reforma del Estado, ¿no? Qué tema de los muchos temas que va a tener que encarar el presidente electo. Pero me parece que, no sé si van a coincidir conmigo, pero como reflexión inicial me gustaría escucharlos. Ese 56% obtenido en esta elección le da una gran legitimidad a un presidente que, como él bien dijo, encaró la campaña con dos hechos inéditos que revelan también que no es solamente el dirigente, sino la gente la que impuso por demanda los cambios. Una persona que hizo campaña diciendo es necesario ajustar las cuentas públicas, y una persona que hizo campaña, y lo decíamos con Diego, hasta planteando un escenario inicial de decencia indiscutible, haciendo campañas sin carteles, sin bolsas de mercadería, sin la logística habitual de campaña. Entonces, ¿cómo no pensar que era una elección por demanda, que la gente era la protagonista de la elección y que Javier Milei interpretó que este era el sendero que seguramente lo va a transitar? No, eso es tal cual vos estás diciendo, porque nadie va a poder decir que Javier Milei no habló de reforma del Estado, que no habló de que el Banco Central tiene que desaparecer en algún momento, porque hasta ahora se ha dedicado a estafar a la gente para justamente financiar los excesos de gasto del gobierno. Sí. Todo lo que él plantea que se va a hacer se dijo en campaña. O sea que la gente es evidente que ha aprendido a lo largo de este tiempo, y yo creo que en gran parte gracias al trabajo de gente como la del Club de la Libertad, ¿no? que acá hay que empezar a hacer las cosas que hicieron los países que tuvieron éxito. O sea, no es milagroso que haya países a los cuales nosotros envidiamos porque le dan capacidad o posibilidades de progreso a su gente, y que es donde se están yendo nuestros chicos y nuestros emprendedores. No, ellos en los últimos 60 años hicieron reformas estructurales para adaptar sus economías a un mundo que es absolutamente distinto y que estaba avanzando a una velocidad fenomenal, y porque en ese momento hicieron, en los últimos 60 años, un esfuerzo y un sacrificio fuerte para hacer esas reformas estructurales que se están proponiendo hacer desde hace tiempo en la Argentina, pero bueno, no las quisimos hacer, es que tienen estas posibilidades de progreso en esos países la gente. Ahora, lo triste es que no lo hemos querido hacer los argentinos durante todo este tiempo, porque es verdad, hay que hacer un esfuerzo y sacrificio. Hay una generación que tiene que hacer un esfuerzo y un sacrificio para que eso sea una realidad hacia adelante, y nos hemos negado a hacerlo. Y en definitiva hemos hecho el peor de los esfuerzos y sacrificios, que es el simplemente para poder ahogarnos menos, ¿no? O sea, tenemos un país en vías de empobrecimiento. Un país que ha ido de crisis en crisis, que es el peor de los sacrificios sociales que se puede hacer. Y todo eso, fíjate vos, para no resolver nada. Porque al otro día tenés los mismos problemas. Obviamente, o agravados. Una locura. O agravados. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo y sacrificio para resolver los problemas y nos damos a nosotros la oportunidad de ver un cambio, por lo menos, sí,
en nuestro país, y a nuestros hijos la posibilidad de quedarse acá para cumplir sus sueños de progreso, ¿no? Aldo y Caito, a los dos esto, yo vengo recomendando mucho la lectura del libro de Daniel Balmaceda de Sarmiento, porque hay algunos aspectos del relato histórico que son conmovedores. O sea, Sarmiento llegó a Estados Unidos un mes después del asesinato de Abraham Lincoln, con el país prácticamente todavía devastado y humeante por la guerra civil, y el hombre se paró, miró y dijo, es la educación, es el diseño económico, es el federalismo, es el sistema ferroviario, y los trajo acá. Después Alberdi también adhirió a esas ideas, y esa consolidación de ese modelo de país es el país inicial argentino, que era la envidia del mundo, ¿no? Pasó bastante tiempo, hemos desviado el camino de los padres fundacionales, y la pregunta es, ¿hay margen para volver con el mundo y todo lo que ha cambiado? ¿Qué se puede rescatar de eso para volver a la Argentina, que fue grande? Yo por ahí veo algunas tonterías que se discuten en las redes, el mito de la Argentina potencia. Yo creo que no me importa tanto si fue potencia o no, fue generadora de bienestar y fue receptora de la inmigración, y por algo la gente quería venir acá. Obvio. No, eso a mí a veces me ofende. Mis dos abuelos vinieron de afuera. Mi abuelo paterno, de hecho, vino de Italia, y allá se estaba muriendo de hambre, y por eso vino. No había libertad, no había qué comer, y vino acá porque le habían dicho que acá podía uno construir su familia. Sí. Y llegó acá y dormía en la calle, como vemos gente hoy dormir en la calle, y armó una familia, y bueno, y con esfuerzo y sacrificio, acá estoy yo, ¿no? Entonces, que nos digan que en aquella época explotaban a la gente, casi me hace sentir que mi abuelo era un tonto, ¿no? O sea, no, mi abuelo vino acá porque se podía construir una familia y tener más libertad que en Europa. Bueno, de hecho fueron los dos grandes destinos mundiales de inmigración, Estados Unidos y Argentina. Efectivamente. Grandes, ¿no? Y se puede hacer. Es simplemente tener la voluntad, que los argentinos tengan la voluntad, pero también es cierto que no podemos esperar todo que lo haga el gobierno. Nosotros tenemos que comprometernos como ciudadanos para apoyar al futuro gobierno para que esos cambios se puedan hacer. Es una realidad, que nos guste o no, que el futuro presidente Javier Milei no tiene mayoría en el Congreso, ¿sí? Es un político nuevo que ha formado una masa legislativa chica, ¿no? Como para que lo apoye, y los argentinos estamos demandando un cambio, pero esa demanda de cambio no puede quedar simplemente, bueno, ya fue, voté y ahí están los 56% de votos, sino que tiene que estar en una demanda activa de los argentinos como ciudadanos al resto de la dirigencia política, recordándoles que votó un cambio que se tiene que dar en la realidad y que tiene que ser apoyado por esa dirigencia política, ¿no? ¿Cómo lo ve a Milei en este aspecto? Uno trata muchas veces de mirar lo que ocurrió en el pasado reciente, y quien en el pasado reciente ofrecía una política de cambio era Mauricio Macri. Mauricio Macri se vio en la previa también con ese debate con Daniel Scioli, en qué te han transformado, Daniel, y demás, viendo cómo se buscaba precisamente ese cambio. Cuando asume la presidencia, es como que se relaja la administración y apunta a un gradualismo que derivó 2 años y medio después a que se esté golpeando la puerta del fondo porque se te había terminado el financiamiento. Hoy, esa actitud de Macri, ¿la ve con Milei? ¿Cómo está Milei comparado con aquello? ¿Tiene margen para eso? A ver, una cosa que hay que tener en claro, nosotros hemos trabajado desde la Fundación Libertad y Progreso, porque venimos desarrollando hace 12 años un programa de gestión de gobierno, justamente proponiendo todos estos cambios de reformas estructurales, y estuvimos mucho en charlas cuando asumió Mauricio Macri, antes, después nos llevábamos muy bien con la gente de Cambiemos. Y acá el gran problema que hubo con Cambiemos es que ellos propusieron algo que nunca hicieron. O sea, esto del gradualismo es increíble, ¿no? Porque la palabra gradualismo ha quedado identificada con algo que en realidad fue inmovilismo, ¿no? Nosotros ahora también estuvimos trabajando con todos los equipos económicos de todos los candidatos presidenciales que hubo, que después fueron desapareciendo, porque se fueron bajando, ¿no es cierto?
en la oposición, y todos tenían clarísimo que el gran error que se había cometido en el gobierno de Cambiemos fue no haber avanzado inmediatamente en todas esas reformas estructurales. Porque era lógico que, imagínate vos, la gente te viene apoyando, porque vos vas a hacer esas reformas estructurales, esos grandes cambios que necesita el país para ser un país normal, y vos no los haces nunca. En algún momento dices, bueno, este me está macaneando, no lo va a hacer nunca, este país nunca va a ser un país normal, y yo que vine acá, puse esfuerzo, trabajo, capital, inversión, me voy. Y eso es lo que le pasó, en definitiva, a Cambiemos. Para que no vuelva a pasar, todos los equipos económicos estaban pensando el día 1 de gestión estar presentando todos los proyectos de reformas estructurales más urgentes, ¿no? Porque acá hay una cuestión de urgencias y después vendrá lo importante, que son las famosas reformas de segunda generación, tenerlas presentadas el primer día como para poder hacer otros cambios que también son muy relevantes, que es salirse de este cepo que nos va a llevar, si lo mantenemos, a una hiperinflación, ¿sí? Uno, en materia de reformas, uno, insisto, siempre trata de comparar. Hablamos ya de la cuestión Macri. No voy a la cuestión de fondo, a lo específico, digo, pero desde lo político, desde la gestualidad, ¿se está en condiciones de tener aquella decisión que tuvo Carlos Menem en el año 89? Insisto, no hablo de medidas políticas porque son cuestiones muy, muy técnicas, pero Menem, cuando asume, inmediatamente designa, recuerdo aquella famosa charla de Alfonsín y Menem, cuando Alfonsín le pregunta, ¿cuándo querés asumir? Y Menem le responde, ya. Inmediatamente salió a armar sus equipos, y fue de inmediata también la batería de leyes que propuso al Congreso de la Nación, digo, con una decisión política. ¿Hoy Milei tiene aquella impronta de esa decisión política que tuvo Carlos Menem? Sí, no. Claramente acá hay una convicción que tiene que ver con lo interior, casi te diría, de Javier Milei. Javier Milei puede ser que hoy te esté diciendo, bueno, no están dadas las condiciones con un Banco Central que está absolutamente quebrado de ir a una dolarización, no tenemos el apoyo político para ir inmediatamente a una dolarización, pero no es que, como leí hoy en algunos medios, quedó de lado la dolarización, ¿no? Quedó para después de lograr darle solvencia al Banco Central como para poder pagar todos los pasivos que tiene en pesos ese Banco Central, que hoy no los tiene. Sí, de hecho hoy no tiene un solo dólar propio. Está usando más de 10.000 millones de dólares que son ajenos. ¿Cómo haces una dolarización sin dólares? Imposible. De hecho, ya es milagroso que la gente no haya interpretado esto y que no haya sacado los depósitos. A ver, lamentablemente estamos en un proceso hiperinflacionario. Claro. No es que no lo estamos. Hace rato estamos en un proceso hiperinflacionario, que es cuando la gente se harta de que vos le estés sacando permanentemente poder adquisitivo a los pesos que tiene en el bolsillo, porque a todos nos costó trabajo conseguir nuestro ingreso, ¿sí? Que es lo que vos recibís en pesos, y si lo tenés en el bolsillo, encima es el sacrificio de no gastarlo, ¿no es cierto? Con todo ese sacrificio que vos estás haciendo, encima viene alguien y te punguea, digamos, ¿no? Te saca plata del bolsillo. Todos los meses. Basta, no quiero más. Empezamos a bajar la demanda de pesos, además de todo lo que está emitiendo el Banco Central. Nosotros hemos empezado a bajar nuestra demanda de pesos para que nos puedan robar menos de esos pesos que tenemos. Y cuando vos bajás la demanda de algo, también baja su precio. Igual que cuando aumentás la oferta de algo, baja su precio. O sea que hoy tenemos una baja del poder adquisitivo de nuestra moneda por partida doble. Por un lado, porque el Banco Central hoy está produciendo pesos, tiene una maquinita al rojo vivo, y por el otro lado porque nosotros cansados estamos demandando cada vez menos pesos, ¿no? Así que esto es lo que genera esta aceleración de la inflación y un círculo vicioso. Más nos sacan poder adquisitivo, menos pesos queremos tener, más pierde valor nuestra moneda. Y esto, en el extremo, va a un estallido hiperinflacionario, que es lo que hemos vivido en la Argentina 3 veces, lamentablemente, y que es lo que tenemos que evitar. A los que hemos vivido una hiperinflación en nuestra vida consciente, a mí me tocó 2, me tocaron 2. La realidad es que lo último que queremos vivir en la vida es repetir eso, claro. Repetir eso, porque te lleva al borde de la disolución social, ¿no? Seguro, muy grave, ¿no? Contame un poco, Caíto, vos como hombre del interior, viendo todo lo que está pasando, ¿qué esperás? Yo, mirando un poco el tema y viendo el diseño de país de los últimos años y lo que le ha pasado a Corrientes, fundamentalmente, que ha sido
discriminada escandalosamente con la obra pública simplemente porque desde que arrancó el kirchnerismo nunca pudieron poner un gobernador en Corrientes. Cuando Milei dice yo voy a parar la obra pública, no tengo recursos, digo, a Corrientes ni le toca eso. Así que, sí, exacto. Pero igual uno sigue mirando con preocupación otras cuestiones de la interrelación entre el gobierno nacional y las provincias y particularmente la nuestra. Bueno, yo creo que, y bien lo dice Aldo, yo lo escucho siempre y estos días pudimos compartir. Estamos en un proceso hiperinflacionario, la situación es gravísima, eso lo escuché a él y quiero decirlo, por lo que contaba Diego, que en el gobierno de Macri no se contó la realidad, no se comunicó bien cuál fue la situación con que se recibió el gobierno y ahora hay que hacerlo. Javier en eso ha sido clarísimo. Yo recuerdo hace 20 años, un poco más, el Congreso de la Nación aplaudiendo los legisladores y la barra el hecho que Argentina se declarara en default y no cumpliera con sus compromisos. Cuando el famoso discurso de Rodríguez A. Hoy, el domingo, cuando habló Javier ya como presidente electo, lo primero que dijo, o lo segundo dijo, vamos a honrar los compromisos del país. Él no lo tomó, como porque siempre te dicen, no, yo no tomé el compromiso que pague el otro, no. Él no lo tomó, pero él es el presidente de la Argentina. Voy a cumplir con los compromisos. Ya mandó un mensaje al mundo. Pero también, y nosotros tocamos este tema en la reforma del Estado, el gasto primario de las provincias es superior al de la nación. Y acá no va a alcanzar que Javier Milei haga un ajuste en la nación, sino hay que hacer un ajuste en las provincias y en los municipios. En la época de Macri, en 2015 al 2019, se hizo un ajuste para no tomar más personal en la nación. Y se bajaron 33.000 puestos de trabajo en esa época. En ese mismo periodo las provincias subieron 102.000 empleados públicos. Entonces el esfuerzo que estaba haciendo la nación no era acompañado con la provincia. Y si el gasto de la provincia es mayor al de la nación, si no se hacen los ajustes y el ordenamiento del gasto público en las provincias, está condenado a fracaso cualquier. Eso puede hablar mejor Aldo, por supuesto, pero es un esquema que hay que transmitir a la gente. Y hay que decirle la realidad, y lo dice Aldo, estamos llevando la kriptonita en un paquetito y puede explotar en cualquier momento, así lo dice, por el riesgo de la hiperinflación. Con ese riesgo tenemos que tomar las medidas como provincias y municipios, con esa claridad de concepto de que no tenemos otra alternativa. Si no hacemos las cosas bien, el país explota y no vamos a tener 60% de pobre, vamos a tener 90%, y lo dice Javier, y vamos a hacer la milla del mundo de miseria más grande del mundo. Aldo, y respecto de esto, ¿no? Y de lo que está pasando, la construcción de su gabinete, ¿cómo ve al presidente electo en términos de amplitud? Porque en el arranque uno pensaba, bueno, es un fundamentalista, es alguien que dice cosas, que tiene un corset discursivo, y hoy demuestra que está enfrentando esta posibilidad con mucha responsabilidad. Él dice, yo soy el primer liberal libertario en ser presidente en la historia de la humanidad, y da la sensación de que dice, no debería perder esta oportunidad, porque por ahí me mantengo firme en el discurso, pero la gestión es mala, y esto se va a ver como un fracaso. Y sin embargo da la sensación de que quiere caminar en otra dirección, quiere encontrar sustentabilidad y respaldo para sus medidas, ¿no? No, sin lugar a dudas. Una cosa que voy a recordar es a Baglini, que fue un político radical. El teorema de Baglini decía que cuanto más se acerca un político al poder, más razonable se vuelve. Pero eso tiene cierta lógica, porque imagínate que Javier Milei hizo una campaña con su persona, no con un aparato. Era él. ¿No? Y claramente con ese discurso caudillista y que habrá parecido por ahí a veces muy estridente, es que llegó a presidente. De hecho, ¿no? Hubo gente que decía que era un populista de derecha. Bueno, eso es algo que es muy importante aclarar, porque lo estoy leyendo y muchos medios en el exterior lo han comparado, y eso es una barbaridad. Claramente Javier Milei tiene una personalidad que da para este discurso caudillista que tuvo durante toda su campaña, y que yo creo que si no fuera así, no hubiera construido la marca. No hubiera llegado a ser construía la marca. No construía la marca, claro. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos caudillistas, no por Javier Milei. En otro país del mundo ese estilo caudillista no hubiera sacado ni 4 votos, ¿sí? Pero ese estilo caudillista es el que demanda el argentino, nos guste o no. Y logró transmitir con ese estilo caudillista los problemas que tenemos los argentinos. Ahora, Javier Milei, como se define un liberal libertario, es
sumamente institucionalista. Para él lo más importante que hay es construir democracia republicana. ¿Y cómo va a haber un populista que quiere construir democracia republicana? Justamente los populistas lo que quieren es destruir a la democracia republicana, porque ellos consideran que ellos son la voz del pueblo, ¿no? Que tienen que eternizarse en el poder para resolver los problemas del pueblo. También es cierto que algunas frases, sacado de contexto, que dijo Javier Milei, daban para pensar en algo por el estilo. Por ejemplo, ¿no? En 35 años podemos llegar a ser como Irlanda, España, tener ese nivel de vida, ¿no? Y algunos dijeron en 35 años con él, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a ese discurso, Sí. ¿no? No, en 35 años si seguimos por este rumbo, él va a estar 8 años y se va a ir a su casa. Y espero que haya construido en ese tiempo no solamente una economía que nos lleve a un mayor progreso a todos los argentinos, sino que haya colaborado también en ese tiempo en reconstruir las instituciones que lamentablemente durante todo este tiempo hemos venido destruyendo en nuestro país. Porque de hecho, mucho más importante que la economía, que es la urgencia, ¿sí?, es la reconstrucción de nuestras instituciones, porque hoy no tenemos una democracia republicana, y esa es la clave de cualquier presidente que quiera quedar en el bronce. Y da la sensación de que tenemos una democracia batalla cultural por republicana. delante, ¿no? Muy, muy grande. Muy grande. Pero ya hemos dado algunos pasos importantes, ¿no? La demanda de la gente que hemos visto, la verdad que nunca se había percibido con tanta fuerza que la gente entendiera que por este camino que nos viene empobreciendo permanentemente y llevando de crisis en crisis, no vamos a salir de este camino de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, ¿no? Y demande un gran cambio. Ahora está en la dirigencia política entender este mensaje. Y una cosa más, ¿no? Acá hay que tener claro que no hay varitas mágicas, ¿no? No es que cuando vos haces una macana en tu casa, en tu trabajo, ¿no? Vas con una varita mágica, ¡plin!, y desapareció el problema. Lo que se viene es mucho esfuerzo. Totalmente, y sacrificio, ¿sí? Mucho esfuerzo y sacrificio. Los primeros meses del año que viene van a ser muy duros, eso ya lo tenemos que ir sabiendo, porque como pasa en nuestra casa hay que hacer esfuerzo y sacrificio para resolver los problemas y después gozás de los beneficios. Si nosotros hacemos las cosas bien, luego de haber hecho el esfuerzo y sacrificio en los primeros meses, a partir de mediados del año que viene vamos a tener una economía ya recuperándose, vamos a tener la inflación bajando y vamos a tener una perspectiva de un país normal hacia adelante donde nuestros hijos y emprendedores se quieran quedar. Y eso es lo que vale, porque si te pones a pensar, la realidad es que hoy estamos haciendo un esfuerzo y sacrificio enorme, pero simplemente para no ahogarnos más, un absurdo. Y cuando te vienen y te hablan de ajustes, a mí me encanta. O sea, ustedes no han sentido ningún ajuste hasta ahora, están bárbaros, ¿no? Están cada día mejor, ¿no? Acá el problema es cómo distribuimos el ajuste. Acá, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo está pagando? Bueno, lo tienen que pagar de la gente del Estado. Vos sabés que desde que asumió Sergio Massa, que te habla y te asustaba con el ajuste, ¿cuál fue el único sector que no perdió? Es más, aumentó poder adquisitivo a su ingreso. El sector público. Todos los demás, los jubilados, todos se cayeron. Entonces, yo lo único que digo, distribuyamos un poquito más el ajuste, ¿no? Para que sea razonable, ¿no? Aldo Abrán forma parte de las charlas del Club de la Libertad alrededor de la reforma del Estado. Es muy interesante. A las 12:30 va a estar Leandro Osdero también hablando de esto. Le agradezco a Caito Leconte, a Alberto y a toda la gente que habitualmente nos propone estos encuentros. Y desde ya, gracias por la paciencia. Muchas gracias a ustedes. No, para mí fue un placer. Tere, ¿nos vamos a la pausa? Sí, señor, nos vamos a la pausa. Venimos en un ratito. Te recordamos que hoy es día de sorteos y te preguntamos, ¿para vos la gente va obligada a las marchas? ¿Te parece que son marchas espontáneas?